will begin then with the paper by Ignacio Barranquero. The title is Long-Term Sectoral Pattern of the Industrialization in Argentina, an Historical Evolutionary Perspective, 1970-2022. Patrones sectoriales, entonces, de largo plazo en la industrialización argentina. Es una perspectiva histórico-evolutiva entre 1970 y 2022. Ignacio, you have 20 minutes, and then I will advertise you to finish 5 minutes before that time. Okay? Let's go. Is your time? Perfecto. Ahí. Ok, vas a compartir pantalla. Sí, estoy en eso, estoy viendo ahora. Perfecto. ¿Pudiste encontrar allí? Sí, no sé si se ve, está... Sí, ahí vemos perfecto. Bien, bueno, perfecto. Comienzo la exposición nomás. Bien, uno de los principales objetivos de este paper, muy recién salido del horno, porque esto lo he terminado en el lapso de este último mes, así que se encuentra en un estado muy preliminar y obviamente sujeto a muchos cambios. Así que más que bienvenidos los comentarios que me vaya a hacer Marc, todo un honor. Entonces, lo que yo intento es retomar, no es que esto algo sea 100% nuevo, en el caso de los estudios de la industria argentina, de la desindustrialización, pero sino retomar algunas perspectivas evolucionistas que por ahí no están tan explícitas en autores como Frank Silmer, o en el caso de Argentina, Hugo Norstedt, que es uno de los principales autores que analiza la desindustrialización fuertemente regresiva de la economía argentina posterior a 1976. Entonces, la idea era tomar del evolucionismo y sobre todo la tipología de Pavit, que es una tipología que está usada bastante o ha sido retomada en la actualidad en trabajos de reconocidos autores como Giovanni Dossi, que hacen como una especie, que ahora lo vamos a mencionar, hace un aporte muy importante al estudio de la desindustrialización, que ha sido un tema bastante en boga, producto de los fuertes cambios que hay en la economía internacional, en donde se empieza a hablar de reindustrializar ciertos sectores, donde los países aplican políticas industriales y en donde muchas economías de bajos y medios ingresos que no se han beneficiado del proceso de globalización, que está en actual transformación radical, han tenido esta cuestión, como algunos autores han llamado, desindustrialización primitiva. Y es básicamente también este trabajo una parte de mi tesis doctoral que analiza la política industrial en este nuevo mundo, especialmente desde países, yo tomo el caso de Argentina, en este periodo que aparece acá, pero también países como Brasil, como México, que especialmente de Brasil, ¿no? Que son países que no son desarrollados, ni tienen alta capacidad fiscal, ni tampoco son países de muy bajos ingresos que por ahí podrían iniciar o desarrollar industrias manointensivas en bajo coste de mano de obra. De hecho, para estos países es el peor de los mundos para hacer política industrial. O sea, no tienen la capacidad estatal ni fiscal, pero por otro lado tienen mucho que perder. Entonces, este paper analiza, destaca, trata de hacer una trayectoria a largo plazo acerca del proceso de la industrialización de Argentina, y es donde ahí tratamos de aportar con claridad esta perspectiva evolucionista. Voy a pasar muy rápido con la problemática. Básicamente se destaca que a pesar de las particularidades del caso argentino, de su inestabilidad macroeconómica y de esta tendencia a que el país no ha tenido periodos de crecimiento sostenido por fuera de estímulos externos, como son los boom de capitales de los 90 o del ciclo de las commodities, sí tiene cuestiones en común, dado que el proceso de la desindustrialización temprana es algo común a la región. Y en el caso de México, que lo mencionamos acá como un benchmark, si bien no tiene una desindustrialización,
clara en términos agregados, sí tiene también un retroceso tecnológico dentro de su estructura manufacturera, que es lo que tratamos de destacar. Entonces, este mapa muestra más o menos cómo Argentina entre 1970 y 2022 ha sido de los países que más se ha desindustrializado en el mundo, o sea, a nivel del primer país industrial como es Reino Unido, o de algunos paraísos fiscales o países que una estructura productiva muy primarizada, como Chile o como Venezuela. Entonces, hay una cierta ya de entrada, un proceso llamativo de que más allá de que hay una tendencia global a la pérdida de importancia del sector manufacturero, o por lo menos una regularización hacia el Asia, el caso de Argentina es bastante fuerte. Lo mismo se ve cómo evoluciona el valor agregado manufacturero, la tasa de crecimiento del mismo, en el caso de Argentina ha sido negativa, mientras que otros países que tenían un valor manufacturero per cápita similar han tenido un crecimiento bastante importante, incluso países que ya tienen más ingresos que Argentina en esa época, por lo cual no es simplemente la desindustrialización de un país de nivel medio, sino que hay algo más ahí para profundizar, y es lo que trato de abordar con esta perspectiva de aplicar el PAVIT al caso de Argentina. Bueno, básicamente el tema de la industrialización, hay un paper muy importante de Roughton y Wells, que se escribe en el 87, aunque este autor ya tenía varios trabajos anteriores, en donde, bueno, muestra que la desindustrialización ya es una tendencia consolidada, entonces puede haber una desindustrialización positiva, dado que el sector manufacturero cae en términos de puestos de trabajo y en puestos de output o de producto, pero su productividad sigue creciendo y no hay desempleo, la economía crece. Hay otros casos que pueden ser fallidos, en donde esa desindustrialización se da en un contexto de fuerte caída del empleo, de poca actividad económica, que es el caso del caso de Argentina, donde hay un trabajo importante de Herrera Bartis, de la Universidad de Barcelona, justamente, que aplica un poco este modelo y lo relaciona con los casos, los estudios de lo que se ha llamado la desindustrialización temprana, que es este fenómeno que se empieza a notar entre fines de los 90 y comienzos de los 2000, y sobre todo en los 2010 recobra una importancia clave a partir de un famoso paper de Danny Broderick, que es en algún modo el que más me voy a concentrar ahora en la relación de la literatura, y cómo eso se puede complementar y ampliar muchísimo más con este enfoque evolucionista, que es el que básicamente trato después de replicar, por lo menos en términos de analíticos descriptivos. Después se podrá ver más adelante como una superación de este trabajo, aplicar alguna cuestión media econométrica, si es posible, si no, se quedará así. Entonces, lo que Roderick ahí en ese paper destaca, simula, ¿no?, cómo fue evolucionando. Esto es una simulación en base a más de 70 países, cómo fue evolucionando los shares de empleo y productos antes y después de 1990, especialmente cuando aparece en fuerte auge la globalización o hiperglobalización, donde ese pico se empieza a caer a niveles muchísimo menores si se hace la simulación con las tendencias post-1990, a diferencia si se hubiera mantenido la tendencia anterior. Lo cual ahí Roddy va a destacar justamente, dado que hay un montón de países de ingresos medios o bajos, que esto es un problema económico, es bastante importante. Después, obviamente, él va a poner algunas salidas de política económica, como ir hacia las políticas de empleo basado en servicios y demás. Y sobre todo también le interesa a él discutir, ¿no?, en tanto norteamericano, las consecuencias que tiene la descentralización y sobre todo sus derivas políticas, ¿no? Esto, recordemos que fue escrito en un contexto donde Donald Trump asciende a la presidencia con el discurso del MAGA, y justamente basándose en una falsa idea de querer reindustrializar América. Entonces, lo que van a hacer los autores evolucionistas es retomar eso. Ahí Pavit
que es el que hace la teoría, sostiene que, bueno, en realidad el sector manufacturero, que históricamente, por lo menos hasta los 70, ha sido la fuente de crecimiento económico, de mayores innovaciones y demás, no es algo uniforme, sino que al interior de eso, si tomamos la clasificación industrial uniforme, que es la actualización de la taxonomía de Pavik, que usan Dossi y los demás, podemos distinguir a muy grosso modo 4 grandes tipos de industrias, de la industria 15 a la industria 37, que son las de la clasificación industrial uniforme que conforma el sector manufacturero. Hay una en donde las innovaciones realmente se llama dominada por proveedores. ¿Qué quiere decir? Que las innovaciones vienen de otros sectores por fuera de eso. Pues ahí encontramos sectores tradicionales, desde la industria textil, que es muy mano de obra intensiva, hasta la industria alimentaria principalmente. Después tenemos casos en donde acá puede haber muchas empresas de baja productividad, muchas pequeñas y medianas empresas. Y después pasamos a la otra taxonomía, que es la de producción intensiva en escala, en donde podemos encontrar grandes industrias pesadas, como la automotriz, la del acero y demás, en donde las innovaciones generalmente, más que nuevos productos, son de procesos, actualización continua de procesos, que eso es lo que le da la gran capacidad innovadora a este tipo de sectores. Y sí, son establecidas por grandes empresas oligopólicas. Después tenemos una categoría más importante de sectores manufactureros basados en ciencia, en donde la innovación es continua, muy acelerada, generalmente son innovaciones de productos nuevos, y en donde hay una fuerte convivencia entre el sector privado, el sector estatal, y sobre todo en un sistema, lo que los autores llaman sistema de innovación nacional, en donde hay un fuerte I+D en términos agregados, en donde estas empresas están continuamente con una pata en el sector científico, una pata del mercado. Entonces son como el sector más dinámico. Y después está un pequeño sector, se llama proveedores especializados. Obviamente las anteriores son también empresas grandes, oligopólicas. Mientras que el proveedores especializados es un sectores de pequeñas y medianas empresas muy innovadoras, pero especializadas en segmentos especiales de fabricación de maquinaria, de software técnicos y demás. Entonces, ahí Pavit clasifica el sector manufacturero en estas 4 grandes categorías. ¿Qué van a hacer los otros actores como Dossi y demás? Bueno, van a aplicar esas taxonomías y la van a aplicar a la desindustrialización. O sea, toman un montón de países, corren una simulación econométrica y encuentran que básicamente tanto la participación en el valor agregado como en el empleo de las industrias intensivas dominadas por proveedores tiende a ese patrón clásico de desindustrialización en U invertida. En los intensivos de la escala, esto es más solapado. Incluso en los proveedores especializados es todavía más solapado y más extendido en el tiempo, lo que dura esta U invertida. Pero encuentran que el sector basado en ciencia tiene una tendencia positiva a crecer, no tiene esta forma de función cuadrática ahí con la U invertida, sino lo contrario, tiende a ser incremental a medida que aumenta el ingreso de esa economía, con lo cual acá ya complejiza bastante esta cuestión. Vamos a pasar rápidamente. Bueno, después recrean lo mismo de Rodrigo y más o menos encuentran lo mismo que mostré acá arriba. Bueno, lo que ahí básicamente trato de hacer yo, ¿no? Es tomar esto, porque esto está hecho en un trabajo econométrico a niveles agregados con muchos países. Yo trato de hacer un análisis descriptivo más detallado sobre casos particulares. En este caso, los casos que me interesan a mí, que son los 3 países más industrializados de América, que son Brasil, México y Argentina. Y en contraparte también con el caso de Corea del Sur, que es un país que tiene una estructura industrial inclusive bastante inferior a la de estos países en los 70, en los 90 igual, y en la actualidad es de un país de altos ingresos y bastante desarrollado y altamente innovador. De hecho, es el país que más patentes per cápita tiene en todo el mundo, hasta ahora que China, que lo está alcanzando, o ya lo ha alcanzado muy recientemente. Entonces, Corea del Sur sí es el caso típico de traspaso de estos sectores menos intensivos en innovación a los sectores con mayor tecnología. Mientras que en el caso de Argentina, sufren un proceso de desindustrialización como
lo que marcamos al inicio, pero lo que mostramos acá es que, bueno, justamente dentro de esa desindustrialización acelerada, en el caso de México continúa más o menos una tendencia similar en términos agregados, pero sí también va a tener el mismo comportamiento de Brasil y Argentina en tanto la estructura de los sectores tecnológicos. Ahí más o menos detalle un poco la metodología. Ya bueno, acá ven más o menos los sectores que componen cada categoría de los 4 sectores de Pavi. Esto lo paso rápido. Entonces, bueno, este primer gráfico muestra cómo es la tendencia en términos agregados, ¿no? Quedando solamente valor agregado y empleo. En el caso de Corea del Sur, si bien hay una caída en el share del empleo, esa caída es mucho más pronunciada y se tiene en el tiempo. En el caso de Argentina y Brasil, tanto en valor agregado como en empleo, hay una caída muy abrupta. Y de hecho, como verán, son países que están en niveles de ingresos similares. Es decir, en este lapso de medio ciclo no han aumentado demasiado su PBI per cápita. Entonces, eso sería como una foto de lo que es una desindustrialización en términos agregados. Mientras que en el caso de Corea, bueno, recién, en el caso de valor agregado no cae, en el caso de empleo cae recientemente. Bien, ¿cómo sería con los sectores de Pavid? Que es lo que a mí me interesa ver. En el caso de Corea es muy claro cómo el sector dominado por proveedores, que era el que más predominaba, tanto en valor agregado como en empleo, este es el valor agregado, tiene una tendencia constante a caer a medida que el país aumenta de ingresos per cápita, mientras que los sectores basados en ciencia tiende a subir fuertemente. Después los sectores intensivos en escala tienden a mantenerse, que son industrias importantes, dado que este sector se compone de industrias bastante pesadas, como la química, la automotriz. De hecho, Corea las mantiene en pleno proceso de globalización, cosa que Argentina no. O sea, Argentina había mutado su estructura industrial hacia estos sectores un poco más complejos de gran escala, pero que en el largo tiempo la ha tendido a perder, mientras que han sí crecido mucho, en caso de valor agregado, los sectores dominados por proveedores, mientras que los sectores basados en ciencia y el otro, el proveedor especializado, tienen niveles absolutos bajos. Lo mismo que en Brasil, lo mismo que en México. En el caso de estos últimos 2 países hay una cierta caída. ¿Cómo ha Ignacio, sido? Sí, you have 5 minutes left. bien, perfecto, va a ser rapidísimo. ¿Cómo ha sido en el empleo? En el empleo, en Corea del Sur lo mismo. O sea, actualmente los 4 sectores tienen niveles similares de empleo. O sea, en el empleo por ahí no se ve tanta esta predominancia de los sectores basados en ciencia. En el caso de Argentina, ha mantenido una participación extremadamente alta a este sector dominados por proveedores y una participación absoluta muy baja de los demás, de los más innovadores. Y esto lo mismo sucede en el caso del mexicano, que aumenta bastante también, pese a mantener una industrialización, aumenta mucho la presencia de los dominados por proveedores y casi nada se mantiene constante los más innovadores. Y en el caso de Brasil, como gigante automotriz sudamericano, obviamente el sector intensivo en escala ha aumentado, pero también con una preponderancia o un nivel similar de estos sectores dominados por proveedores y poca dinamismo en los sectores más innovadores. En términos de productividad sucede lo mismo, verán que el sector dominado por proveedores es el menos productivo de todo, más allá de que la productividad de Corea del Sur es muchísimo más alta que la Argentina. Y la productividad de los basados en ciencias intensivos en escala es bastante grande. Por lo cual también es importante tener esto en cuenta, ¿no? Bueno, paso rápido, está la estructura promedio del empleo de valor agregado en este medio siglo, en donde básicamente tanto valor agregado como en empleo han predominado estos sectores que son menos innovadores y sobre todo que son más propensos a sucumbir o a estar determinados por fuerzas del mercado externo, ¿no? Eso también es importante detallarlo. Entonces, yendo a las conclusiones generales, caso de Corea del Sur, transformación estructural exitosa, la industrialización se mantiene relativamente durante la globalización, inicia un proceso de industrialización exitosa, como lo denominó este actor Roughton,
y sí hay un cambio muy grande dentro del sector manufacturero. Lo cual también sucede en el caso de Argentina, pero en el sentido contrario, ¿no? O sea, predominan estos sectores que son dominados dominados por proveedores, y en menor medida los intensivos en escala. En el caso de Brasil, donde más predominan los intensivos en escala. Pero lo que se concluye, ¿no? Que en términos regionales, que esto no es un fenómeno solamente de Argentina, que sea el caso de México, que mantiene su industrialización, o con el caso de Argentina y Brasil, que caen fuertemente el grado de industrialización, eso no se traduce en un proceso de sofisticación productiva, sino que sucede lo contrario. Por lo cual, a mí lo que me interesa destacar, para el caso de la desindustrialización argentina, que es donde más me baso yo, y que es el estudio del caso de mi tesis, que no solamente es bastante severo en términos agregados, ¿no? Sino que si uno lo ve con la lente evolucionista, este proceso de industrialización todavía es muchísimo más regresivo. Entonces, esa es básicamente la conclusión y el aporte del paper que intento desarrollar. Bueno, muchas gracias. Okay, thanks, Ignacio. Perfect with the time, very good. It was a very interesting presentation.